Hola, hola. Muy buenos días para todos. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con uno de los aspectos muy importantes del Instituto PTI. Vamos a ver lo que tiene que ver con la sección del speaking y del writing. En esta sección nosotros vamos a analizar todos estos aspectos que son importantes en la primera sección del examen. En la primera sección te van a evaluar el speaking y el writing. Te van a evaluar la parte conversacional, leer en voz alta, describir la imagen, escribir un ensayo. Bueno, eso lo vamos a ver con más detalle durante todo el transcurso del video. Por ahora, empezamos. Bueno, así como lo estamos mencionando, el examen del PTE, el Pearson Test English Academic, es un examen que te valida el nivel de inglés en las cuatro bandas diferentes: Writing, Reading, Speaking and Listening. En esas cuatro bandas vamos a analizar todo nuestro nivel de inglés, pero en este video nos vamos a enfocar principalmente en la primera sección, que te evalúan el Speaking y el Writing. El examen del PTE es un examen que es 100% digital, es 100% online, se presenta frente a un computador. Por esa razón, tenemos que tener muy en cuenta cómo se evalúan cada una de las preguntas, cuál es el orden que tienen y cómo vamos a enfrentarnos a este tipo de preguntas. En la sección número 1, ¿qué es lo que vamos a analizar? Vamos a analizar esos diferentes aspectos que tienen que ver con cada una de estas preguntas. Recordemos, así como lo vimos en el examen del PTE, te van a evaluar cuatro diferentes bandas, pero estas están agrupadas de diferentes formas, así como lo vimos en un video previo. El Speaking and Writing es la primera sección, que es en la que nos vamos a enfocar especialmente en este video, en donde vamos a ver que las preguntas que nos van a formular son Read aloud, Repeat sentence, Describe image, Retell lecture, Answer short question, Summarize writing test y Write an essay. Este tipo de preguntas son preguntas que pueden impactar en diferentes bandas, así como lo vimos. Lo primero que tenemos que entender es qué nos están preguntando, cómo lo vamos a responder y de qué se trata cada pregunta. ¿Por qué? Porque si llegamos al examen con el conocimiento claro de la pregunta que nos están haciendo, de cómo vamos a responder, de cuál es la siguiente pregunta o el tipo de pregunta que nos van a salir, nosotros vamos a estar muy enfocados en responder exactamente cada una de las bandas que nos quieren evaluar. ¿Por qué? Porque las personas que no conocen el examen, al momento de presentar el examen, así puedes tener un inglés nativo y ser original de Estados Unidos, de Inglaterra o de Alemania, pero si no sabes el contexto del examen, seguramente lo vas a perder. Entonces lo primero que vamos a ver que en la sección 1 es el read aloud. En read aloud lo que quiere decir aquí es leer en voz alta. Te va a aparecer un texto y lo vas a leer en voz alta. Aquí te va a impactar o te van a evaluar en el reading y en el speaking. Cada una de estas preguntas, el tiempo depende del texto, pero por estándar casi siempre son 40 segundos. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen un tema muy estandarizado y las preguntas no te debes pasar en la lectura de 40 segundos de cada una de estos párrafos. La siguiente pregunta es repeat sentence. ¿Qué es lo que es esta frase o este tipo de pregunta? El repeat sentence es: después de escuchar una frase que generalmente van de 11 a 15 palabras, lo que debes hacer es repetir exactamente lo que acabas de escuchar. Lo ideal sería decir exactamente lo que dice el autor o el speaker. Entonces aquí te van a evaluar el listening y el speaking. Son 15 segundos máximo que tienes para repetir exactamente la frase. No te da tiempo para tomar notas, no te da tiempo para analizar, aquí es repetir. Aquí la recomendación más importante es trabajar con la memoria. Mucho cuidado, practiquen y practiquen mucho con la memoria. Después de escuchar el audio, vas a repetir exactamente la misma frase. La siguiente pregunta es describir la imagen, describe image. En describir la imagen, ¿qué es lo que te están evaluando? ¿Qué es lo que te están analizando? Es el speaking solamente. Para ese tienes 40 segundos cada pregunta. Esos 40 segundos es lo que vas a hablar.
Te van a dar unos segundos previos para que prepares esa pregunta, para que mires la gráfica, para que saques extractos importantes y planifiques qué es lo que vas a decir. Pero aquí te pueden salir tablas, gráficas, fotos, cualquier tipo de imagen, y lo que debes hacer es describir la mayor cantidad de objetos, tendencias, formas, estructuras, colores que salen en la imagen. Entonces, lo ideal es describirlo con el mayor detalle posible. La siguiente pregunta es Retail Lecture. Retail Lecture, ¿qué es lo que se trata? Esta es una pregunta que te va a evaluar el listening y el speaking y tiene 40 segundos. ¿De qué se trata esto? Después de escuchar o de ver una lectura, lo que vas es a decir esa misma lectura con tus propias palabras. Es una especie de un pequeño resumen. Entonces lo que vas a decir es, esto se trata sobre esto, esto. Es un pequeño resumen. Se parece mucho a Summarize Spoken Test, pero aquí es muy cortico, muy cortico, ¿de acuerdo? Entonces es un pequeño resumen, es un corto resumen de repetir realmente la mayor cantidad de elementos y de contenidos que hablan en esos 40 segundos. La siguiente pregunta es Answer Short Question. ¿Qué te va a pasar aquí? Te van a hacer una serie de preguntas que son de cultura general, son preguntas estándar, así como puede decir, ¿cuál es la figura geométrica que tiene 3 lados? El triángulo. Eh, ¿Cuál es la mitad de la Tierra? El Ecuador. Pues son preguntas que nunca vas a pasar de una o dos palabras. Esto es cultura general. Aquí tienes que responder muy concreto. La siguiente pregunta es Summarize Writing Test. Summarize Writing Test, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que tienes que hacer es un corto resumen después de ver o de leer un texto que está en la pantalla. Entonces, después de leer ese texto que está en la pantalla, vas a escribir en una sola frase la mayor cantidad de elementos posibles que estén asociados con esa lectura. Lo ideal es que hagas un pequeño resumen sobre este tipo de pregunta. Aquí te van a dar 10 minutos. Entonces, mucho cuidado con estos 10 minutos, mucho cuidado porque a veces no le alcanza el tiempo. Aquí a veces los textos son un poquito extensos. Hay que aprender a identificar cuáles son las ideas principales. No nos concentremos en los nombres, no nos concentremos en analizar lugares. Pensemos en la idea central, de qué se trató. Los ejemplos generalmente yo recomiendo que no los expliquen, es hablar del contexto general de la pregunta. Para finalizar esta sección es escribir un ensayo. Aquí hay un falso mito que sucede, que todas las personas que hemos estudiado para el IELTS, en el IELTS nos evalúan con un ensayo. Y el ensayo es la parte del writing. Entonces nosotros pensamos que escribir el ensayo aquí va a tener todo el peso en el writing. Y realmente no es así. El peso que tiene el examen en el writing, el escribir el ensayo en el writing, no es un peso tan relevante, pero tienes que ser muy estricto con las preguntas que te están haciendo. Vas a responder muy concreto. ¿Qué quiere decir? Te van a hacer un ensayo que debes escribir entre 200 y 300 palabras sobre un tópico específico. Debe tener una estructura específica, unos párrafos, una cantidad de palabras, unos signos de puntuación, unos conectores, introducción, desarrollo y conclusión. Aquí te van a dar 20 minutos para hacer esto. Lo ideal es que practiques mucho con esto. Te doy un consejo, te doy un truco. Si escribes 301 palabras, te dan 0 puntos. Si escribes 199 palabras, te dan 0 puntos. ¿Qué quiere decir? No podemos botar los puntos a la basura tan fácil. ¿Por qué? Porque es que si hacemos eso así solamente como que 180 palabras, no, ya de una vez te van a colocar 0. Ni siquiera el examen, ni siquiera el software lo evalúa. Entonces, lo ideal es que siempre debes hacer entre 250 y 300 palabras. ¿Por qué? Porque he visto casos donde pueden haber ensayos muy buenos con 249 palabras y te colocan muy poquitas marcas, prácticamente el 10%. Entonces aquí te hago una recomendación. La pregunta dicen que más de 200, pero yo te digo, escribe más de 250. Si escribes menos de 250, ten por seguro que vas a tener 0 puntos en esa sección. ¿Qué vamos a ver
en este elemento. Pues esta es la gráfica general de la tabla que estábamos viendo, para que lo analicen, para que lo interioricen, si quieren tomen notas y tengan en cuenta cómo se evalúa cada tipo de pregunta. ¿Cómo se evalúa cada tipo de pregunta? Eso es lo que muchos estarán preguntando. Entonces, aquí, ¿qué te van a decir? Te van a hacer, por ejemplo, en el Read Aloud, dice, después de leer el texto que te aparece en la pantalla, pues lo vas a leer. Aquí la idea que es leer muy fluido, muy tranquilo, como leerías en voz alta. Recuerda que estás haciendo esto para un computador. Siempre te van a hacer máximo 60 palabras, ¿de acuerdo? Y el tiempo depende del extenso de cada uno de los textos, pero esto ya lo tienen muy estandarizado, así como lo dije previamente. Repeat sentence, tienes de 3 a 9 segundos. 3 a 9 segundos. Son preguntas muy rápidas para preparar, para analizar, pero tienes 15 segundos para resolver. Entonces, mucho cuidado con eso. Aquí te van a dar una frase. Dice que 9 segundos de preparación no es verdad. Esta es una tabla que saco estrictamente de la página del Pearson directamente. Ellos dicen que 9 segundos. Nunca he visto 9 segundos. Siempre le dan a unos 5 segundos. 5 segundos de preparación y empiezan los 20 segundos de la grabación. Se acaban los 15 segundos de la grabación y sigue la siguiente pregunta. Y vuelven y te preguntan. Eso es automático. Aquí no tienes que darle siguiente, sino él te va a cambiar automáticamente. Describir la imagen. Describir la imagen, como te digo, impacta en el speaking y tiene una duración de 40 segundos. Para Retail Lecture tienes aproximadamente 90 segundos para preparar y en esos 90 segundos de preparación tienes que concentrarte en qué es lo que vas a decir porque tu respuesta debe ser muy concreta. Solamente 40 segundos. Responder Answer Short Question te van a dar un tiempo de 3 segundos a 5 segundos, pues esto no lo he visto. Personalmente yo veo que siempre los exámenes hacen la pregunta y 1 segundo, 2 segundos y ¡pup! Y te dan hasta 10 segundos para resolver. En esos 10 segundos pues, es una respuesta de una palabra, de 2 palabras como máximo. Entonces 10 segundos pues tienes mucho tiempo. Summarize Writing Test. Tienes que escribir un máximo de 300 palabras. Te van a dar un texto de máximo 300 palabras. En ese máximo de 300 palabras nunca te va a salir un texto más largo, pero lo que he visto en los exámenes más recientes es que casi todos los textos tienen 295 o 298 palabras. Entonces son muy extensos y hay que aprender a ser muy concreto y extraer la información importante. Y tienes para resolver 10 minutos. Recuerda que aquí solamente debes escribir una sola frase. En el ensayo tienes que escribir un ensayo de 2 a 3 frases, supuestamente dice aquí en el texto, pero eso es mentira. El examen, el algoritmo te dice que debes resolver en 4 párrafos: introducción, desenlace o argumento 1, argumento 2 y conclusión. Tienes hasta 20 minutos por cada ensayo. ¿Listo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí vamos a hacer un análisis general de los tiempos. Los tiempos para la sección 1, para la parte 1, tenemos que Read Aloud, Repeat Sentence, Describe Image, Retail Lecture y Answer Short Question tienen 30 a 35 minutos en promedio. Eso es lo que se demora todo ese bloque, ¿de acuerdo? Después, ¿qué pasa? Vienen los 2 Summarize Writing Tests, que generalmente son 20 minutos, porque son 2, de 10 minutos cada uno. Summarize Writing Test o el ensayo, que es de 10 o 20 minutos, dependiendo si te salen más preguntas del Summarize Writing Test o si te salen menos, pues esta es la manera de organizar. Eso lo vamos a ver con más detalle en el curso que tenemos en el Instituto PTI. Recordemos que el Instituto PTI tiene desarrollado un software muy precioso, diría yo la palabra, porque es demasiado aproximado a lo que es el examen real. Es un software desarrollado con inteligencia artificial que te va a ayudar a tener más confianza, a tener más contexto de qué te están preguntando, de manejar los tiempos, de colocarte en contexto con la pregunta y con el examen. Entonces recuerda que la manera de practicar para este examen no es solamente haciendo la parte teórica, porque todo el mundo dice la parte teórica, estudian así como yo lo acabé de ver, responder una imagen, listo, hacer una respuesta corta, listo, un ensayo. No, aquí la recomendación que es que practiques con un software real,
Si no quieres acceder al Instituto PTI, puedes comprar los simulacros que tienen en la página del Pearson. Ellos ofrecen 3 simulacros, son los mismos 3 que han tenido durante toda la vida y ya pues eso lo tienen muy estandarizado, pero pues, y esos son muy duros, la verdad. No siempre se saca muy buen puntaje ahí porque son preguntas un poco complejas, pero necesitas practicar. Y para eso nosotros en el Instituto PTI te ofrecemos todo lo que tienes que saber con nuestro software Copérnico, que vas a poder tener esa confianza con esas preguntas y con el examen como tal. Bueno, recuerda que el Instituto PTI somos el primer instituto que te enseña en español cómo pasar el examen de inglés PTI. Así como hemos visto esta lección el día de hoy, todas nuestras lecciones son específicamente detalladas con las estrategias, las técnicas, las plantillas, los tips, los trucos que tienes que saber, dónde te tienes que enfocar, qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Entonces, si no estás inscrito, anímate a inscribirte porque el examen está en tus manos. Chao, chao.